Muy bien, pues estamos transmitiendo desde esta sala de Zoom y también hacia Facebook en este miércoles astronómico de Clavius. Bienvenidos y bienvenidas. Nos da un placer que nos estén acompañando en este miércoles que tiene una característica particular y es que con esta sesión cerramos el ciclo de conferencias del periodo académico verano 2024. Pues ya se nos fue prácticamente la mitad del año. Y hemos comentado de muchos temas de astronomía, hemos discutido, hemos preguntado, nos han surgido dudas. Y pues hoy, para cerrar con broche de oro este periodo académico, pues como suele decir Gerardo, va por cuenta de la casa y vamos a platicar de pues un fenómeno astronómico que tiene que ver involucrado más bien con nuestra atmósfera también, astronómico atmosférico, que es el asunto de la tormenta solar geomagnética que tuvimos en mayo. Y bueno, pues de eso nos va a comentar Gerardo, pero antes de cederle la palabra, como es costumbre en este espacio, voy a leer su trayectoria académica. Gerardo Martínez Avilés es licenciado en física por la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de Innsbruck, Austria, y doctor en astronomía por el Observatorio de Niza, Francia. Su tema de especialidad son observaciones de cúmulos de galaxias. Ha trabajado en astrobiología, modelos numéricos de interacción de marea en estrellas binarias y radioastronomía. Ha sido docente de física, matemáticas, historia y geografía en el Colegio Marymount de Cuernavaca y la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Ha escrito varios artículos de divulgación en la revista Cómo ves, en la revista Chilango y otros más en diversas páginas electrónicas. Fue además colaborador del programa de divulgación científica La Oveja Eléctrica en el Canal 22 y actualmente es astrónomo y divulgador científico en el Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Pues Gerardo, bienvenido. Lore, muchas gracias Lore, y bueno, muchas gracias a todos y todas que están acá, tanto en la sala de Zoom, que algunos los vemos, a otros leemos sus nombres, y también a quienes nos ven desde allá, desde Facebook. Acuérdense, estamos al pendiente de aquella red para que nos escriban comentarios, saludos o lo que ustedes quieran. Ahí estamos a la orden. Y bueno, pues justo me gustaría hablar de un tema que, como ya leyó Lore ahí en la semblanza, pues no es realmente mi especialidad. El tema del que les voy a hablar el día de hoy, pues sí lo hago desde la divulgación científica, ¿no? Tengo algo de formación como físico, he estudiado la física solar y todo, pero no es realmente mi especialidad, lo cual me lo volvió muy interesante, me volvió para mí el tema bastante interesante porque además, pues es algo que yo creo que todos los que nos interesa la astronomía y los que nos interesa eso de ver las luces del cielo, pues es un tema fascinante, ni siquiera propiamente astronómico, porque es algo que ocurre dentro de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Entonces no es algo que nada más les competa a los astrónomos, aunque sí tiene que ver, como vamos a explorar más adelante, tiene que ver con la interacción de nuestro planeta y otros cuerpos y pues otros fenómenos que sí ocurren allá afuera, pero pues también es un tema que compete a las personas que hacen geociencias, a los que hacen ciencias de la atmósfera. Entonces es un tema muy interesante, muy bonito, y bueno, espero que les guste. Entonces voy a compartir mi pantalla, y recuerden, al final tendremos pues la oportunidad de platicar, de externar nuestras inquietudes, experiencias. Eso me gustaría también que nos compartieran. Si alguno de ustedes experimentó esta tormenta geomagnética de una forma particular, o si oyeron hablar de alguien, es lo que me gustaría también saber. Entonces voy a compartir mi pantalla. Es que normalmente no lo hago en esta compu, entonces está medio raro. Y Optimize for... Es que está raro aquí, pero bueno, creo que es Share Sound. Ahí está. A ver, creo que ahí está. Y Lore, nada más me confirmas. Perdón, ahí lo estamos viendo. Ahí se ve y no se ven los cuadros esos raros, ¿verdad? No. Ah, perfecto. Bueno, pues
Pues muchas gracias por estar acá y bueno, le llamé a esta charla para cerrar el ciclo de verano de 2024, la tormenta geomagnética de mayo del año 2024. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Bueno, pues todo mundo, creo que todos hemos escuchado hablar en algún momento de estas llamadas luces del norte y también del sur. Son más famosas las auroras llamadas boreales. Acuérdense, Bóreas era el nombre de un viento que soplaba desde el norte, allá en Grecia, y por eso lo norte le llamamos boreal, ¿no? Y a lo que es sur le llamamos austral, por eso se llama así, por ejemplo, Australia, ¿no? Entonces hay auroras australes, también hay auroras australes, aunque son menos famosas. La vez pasada con Lupita Cordero platicábamos de que por alguna coincidencia extraña de nuestro planeta, la mayor parte de la Tierra, de los continentes y de la población vive viendo hacia el norte. Los países del sur son menos, además hicieron contacto con la cultura occidental después. Entonces, normalmente llamamos a estas luces, las luces del norte, pero también debemos recordar que en el hemisferio sur también hay auroras y también pues vale la pena mencionar a las auroras australes, ¿no? Entonces tenemos por un lado las luces del norte, auroras boreales, y las luces del sur que llamamos auroras australes. Me voy a estar equivocando y voy a estar diciendo boreal porque es una carga, una inercia que traigo yo de decir boreal, pero va a aplicar también a las luces del sur. Entonces me disculpo por adelantado y voy a tratar de poner atención a que también yo diga auroras polares. Entonces, bueno, justo pues como astrónomo, no he tenido yo la oportunidad jamás de experimentar estas luces. Entonces, por ejemplo, aquí entré a una página así rápidamente, a una página para poder ver cómo son estos tours, ¿no? Entonces, paquete de observación, ¿no? Entonces, uno pues tiene que desembuchar una lana, hacer un viaje que implica pues pagar boletos de avión, pagar hospedajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este viaje no sé exactamente qué incluya, ¿no? Son 4 días, pero no sé si ya incluye los vuelos. Nada más fue así como una cuestión así rápida de búsqueda en internet. Incluye 4 días en Yukon y pues son 11,868 pesos, ¿no? Que dices, bueno, pues uno se gasta de repente el dinero en otras cosas. Yo sí pagaría, la verdad es que sí pagaría 12,000 pesos. No sé si incluya todo, ¿no? Porque uno, este es el precio del viaje, ya luego hay que pagar todo lo demás. Pero bueno, la verdad es que pues un viaje a ver auroras boreales, pues sí valdría la pena, ¿no? Si uno pudiera garantizarlo. Sin embargo, fíjense lo que dice aquí en el texto. Optimice sus posibilidades de ver la aurora boreal. Es decir, ellos no te garantizan, si tú compras el viaje, pues a lo mejor te la pasas muy bien porque de hecho, pues aquí viene, ¿no? Llene su día con otras actividades, pesca en hielo, trineos tirados por perros, o sea, como que te la ponen como para que no te vayas a quejar al final de que no viste las auroras boreales y a eso ibas, porque ellos no pueden garantizar que se van a ver las auroras boreales. Entonces, es un viaje de, pues, un poco de riesgo, ¿no? Es un viaje en el que uno no puede estar seguro por más que quiera viajar a ver las auroras boreales. Entonces, la verdad, al menos yo no soy rico. Entonces, uno como que pues, no sé, como que tratar de asegurar su viaje a las auroras. Entonces, es un poquito pues un poquito riesgoso, como que uno duda. Yo la verdad es que no me he atrevido a hacer este viaje porque pues justo, ¿no? Como que uno quiere buscar el momento preciso, en el lugar preciso y aún así, pues ¿cuál sería ese lugar? No podemos garantizar que aunque viajemos al norte o al sur, pues vayamos a poder experimentar a las auroras boreales. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Entonces, fíjense, viajes de aventura y vean los destinos, ¿no? No son todos los destinos, pero vean los principales. Islandia, Groenlandia, Noruega, que además pues son países pues son países que están lejos y que ya de por sí son países caros, ¿no? Viajar a esos países pues es caro y entonces pues un viaje para ver auroras boreales realmente no es algo que nosotros que vivimos acá en los trópicos, que vivimos en México, bueno, no sé desde dónde nos están viendo todo el mundo, pero yo vivo aquí en México y pues no es un viaje así como que digas
muy fácil de hacer, francamente, debemos de confesarlo. Las auroras boreales no son un fenómeno muy democrático y muy fácil de ver. De hecho, yo conozco a pocas personas, de conocer yo personalmente a pocas personas que han visto auroras boreales. Sobre todo desde que trabajo en Clavius, pues he conocido a más personas que han tenido la suerte de verlas, o no sé si sea suerte o el empeño de haberlas visto, pero realmente no somos muchos los afortunados. Entonces, los que las han logrado ver, pues la verdad es que siéntanse afortunados porque representan una parte muy, muy privilegiada y pequeña de nuestra sociedad. Entonces, quiero que veamos rápidamente este video y bueno, ahorita lo comentamos después. Si hay algún problema de audio, me avisas, Lore, por favor. Todo es vibración. La luz ayuda a nuestro cerebro a conectar todo lo que los sentidos perciben. La luz tiene magia. Es magia. Desde hace algunos años, comencé a perseguir una de las formas visibles de la luz, más puras y hermosas de este planeta. La luz de las estrellas en los cielos nocturnos. La luz artificial es un arma de doble filo. No hemos llegado al punto de abusar de ella, así como de otros recursos para satisfacer la vida moderna. Pronto, me vi a mí mismo escapando de la luz para encontrar la luz. Bueno, ese es el tráiler de un documental que de hecho nosotros transmitimos en Facebook. Tuvimos la suerte de tener dos veces a Emilio Ramos, quien es el creador de este documental que se llama Giro Polar. Entonces, si ustedes entran a nuestra página de videos, ya sea en Facebook o en YouTube, van a encontrar tanto la conferencia que nos dio Emilio sobre su, perdón, sobre su experiencia yendo a cazar auroras boreales a Alaska, a Islandia. Nos da incluso recomendaciones de cuándo debemos ir, de cuándo es la mejor época, nos da mucha información. Él no es físico ni astrónomo, él es más bien cineasta y creador artístico, pero su experiencia fotografiando, haciendo time lapses, haciendo astrofotografía y haciendo pues videos de auroras boreales es muy vasta. Entonces vale muchísimo la pena que le echen un ojo a tanto al documental, ahí está Giro Polar en la página de Facebook de Clavius Ibero, o a la conferencia de Emilio Ramos. Ahí ya se me volvió a pasar. Ok, entonces hay un dicho muy bonito que dicen que si Mahoma no va a la montaña, pues entonces la montaña va a Mahoma. La verdad es que no sé de cuándo sea
esa frase. Pero bueno, dicen pues que justamente, ¿no? Pues la fe hace que si Mahoma pues no va a la montaña, la fe mueve montañas y entonces la montaña puede ir a Mahoma. ¿Y por qué les digo esto de que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma? Porque eso implicaría que no tendríamos que movernos de nuestro país para ver auroras boreales, auroras desde México. Sí serían boreales, acuérdense, porque México pues está en el hemisferio norte, entonces el polo más cercano a nosotros es precisamente el polo norte, y entonces seríamos capaces de ver una aurora boreal. Y entonces la pregunta es, ¿auroras en México? Y pues efectivamente sí han habido avistamientos de auroras boreales en nuestro país. De hecho, bueno, aquí les pongo un recorte de la revista Relatos e Historias en México. Es una revista bonita que yo consulto bastante y bueno, justamente vean el título, Las increíbles auroras boreales que se vieron en México en los siglos XVIII y XIX. ¿No? Entonces, efectivamente, tanto en el siglo XVIII y en el siglo XIX, es decir, fíjense que se hubieron avistamientos de aurora, digamos que en México podríamos hacer una pequeñísima estadística ya metiendo al siglo XXI, ¿no? De una aurora boreal por siglo en México, ¿no? Entonces diríamos que en el siglo XVIII hubo una, en el siglo XIX hubo otra, en el siglo XX parece que no hubo ninguna, y después, ahorita en los 24 años que van del siglo XXI, ya podríamos empezar a contar otra aurora vista en México. Entonces, pues más o menos en promedio, acuérdense, es un promedio de mezclando tres puntos, ¿no? No es una estadística muy grande, pero pues vean que podríamos empezar a contar esto, ¿no? Acuérdense que el 21 de febrero de este mismo año, de 2024, tuvimos como invitada a una amiga nuestra que se llama Andrea Luna Hernández y nos dio una interesantísima charla que también los invito a los que no la vieron a que la consulten. Si quieren, al final les paso este link en la página de videos de Facebook, porque todavía no la hemos migrado a la página de YouTube, pero que se llamó El debate de la aurora boreal del año de 1789, ¿no? Entonces, en el siglo, ¿qué sería esto? Siglo XVIII. Es una plática súper interesante porque, pues, en el siglo XVIII, acuérdense, esto ni siquiera era México, ¿no? 1789 era todavía la Nueva España. Creo que los que me conocen y ya han visto charlas mías, pues sabrán que yo soy muy fan de esta época de la historia de nuestro país, que fue la época del virreinato. Y entonces, Andrea nos contó sobre estos personajes que fueron José Francisco Dimas Rangel, Antonio de León y Gama y Alzate, Antonio Alzate, que en estos tres personajes que eran pues estos sabios ilustrados de la Nueva España que pues debatieron sobre qué se vio esa noche de noviembre, el 14 de noviembre de 1789, pues se vieron auroras boreales desde México y otros lugares de la Nueva España, ¿no? Entonces, tenemos registro histórico de que en nuestro territorio, pues sí se pueden alcanzar a ver auroras y pues échenle un ojo a la conferencia. Es un poco más enfocada a la historia de la ciencia y sobre todo a pues, cómo era la ciencia novohispana, que es una parte de la historia de nuestro país y de la ciencia misma que no se ha explorado, digamos que mucho. Entonces, realmente los invito a que le echen un ojo. Está muy interesante la plática de Andrea. Entonces, bueno, para entender un poquito cómo está la cuestión de por qué, pues ya vimos que se podría llegar a ver una por siglo en nuestro territorio. Creo que ya no nos va a tocar otra. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. La verdad es que yo no pongo las manos en el fuego con esta afirmación, pero sí podríamos decir que pues ya no nos va a tocar otra. ¿Quién sabe? Yo no lo garantizo, pero estadísticamente, digamos que es improbable que nos vuelva a tocar otra aurora, aunque no imposible. Y acuérdense que pues, si Mahoma no va a la montaña, a lo mejor la montaña viene a Mahoma. Entonces vamos a ver un poquito cómo se forman las auroras boreales para tratar de ver cómo está esta cuestión de la probabilidad de que podamos ver esto otra vez desde nuestro país. Entonces, bueno, vamos a recordar que el Sol, nuestro, pues ahora sí que el que le da nombre y nos da vida a todos nosotros, el Sol, esta estrella tan importante, pues es una estrella
No es cualquier tipo de estrella, no todas las estrellas son iguales. No voy a entrar en detalles en los distintos tipos de estrellas, pero vamos a explorar las capas, cómo los físicos modelan, los astrofísicos modelan una estrella como el Sol. Acuérdense que pues nadie ha entrado a una estrella, entonces todo esto son modelos. Es el mejor modelo que hoy tenemos de cómo funciona una estrella del tamaño y de la masa como el Sol. Entonces vamos a ver rápidamente, lo hemos dicho varias veces aquí en Clavius, una estrella, una definición de lo que es una estrella, es un cuerpo con suficiente masa para que en su núcleo, por reacciones nucleares, se convierta el hidrógeno, que es el elemento más ligero. Acuérdense, el hidrógeno prácticamente es un protón. Un protón ahí a lo mejor tiene un neutrón o varios neutrones pegados, pero importantes son los protones. Entonces, un hidrógeno se pega con otro hidrógeno para formar el siguiente elemento, y que también es el segundo más abundante del universo, que se llama el helio. Entonces, en el núcleo del Sol se están llevando a cabo las reacciones nucleares de fusión de hidrógeno en helio, ¿sale? Y esa parte, pues, es el núcleo. Enseguida sigue una capa del Sol que se llama la zona radiativa. ¿Qué quiere decir? El nombre mismo nos está diciendo lo que hace esa capa. Ahí el calor se transmite por radiación. El calor se transmite por radiación, es decir, son los fotones, digamos, viajando por esa capa del Sol, y esos fotones son los que están transmitiendo el calor del núcleo hacia la siguiente capa, y esta se llama zona radiativa. Después viene otra capa del Sol que se llama la zona convectiva. Entonces, el mismo nombre nos está diciendo lo que pasa ahí. El calor se está transmitiendo, pero no por radiación, sino por convección. Acuérdense que la convección es esta parte en la que lo caliente se expande y entonces se hace menos denso, y como el agua caliente que pues se expande y se va como hacia arriba, y la fría que es menos densa, pues perdón, más densa, se va hacia abajo. Así es como se transmite el calor en esa zona convectiva. Y esta parte es importante. Después vamos a ver la capa que yo digo que es la superficie del Sol. Acuérdense que el Sol es una bola de plasma, es decir, como de gas supercaliente ionizado. Entonces no podemos hablar propiamente de una superficie como la superficie de la Tierra, que es sólida. Sin embargo, vamos a llamar a esta capa la superficie que se llama la fotosfera. Esta fotosfera, por ejemplo, cuando nosotros usamos los filtros para ver el eclipse que pasó el 14 de abril pasado, utilizamos ciertos filtros, tanto en los telescopios como los lentecitos que vendían por ahí. Esos filtros lo que nos permiten ver es precisamente esta capa que se llama la fotosfera. La fotosfera, otra vez su nombre diría así como la esfera de fotones, ¿no? La esfera de luz. Y posteriormente hay otra capa que se llama la cromósfera. La cromósfera, esa es más difícil de ver, aunque, por ejemplo, nosotros allá en Clavius tenemos un telescopio que llamamos el H-alfa. El H-alfa solamente deja pasar una línea muy, muy particular de hidrógeno, justamente H-alfa, y podemos ver esta capa que yo lo que llamo que la cromósfera es como su atmósfera baja, como la atmósfera del Sol. Estoy hablando muy metafóricamente, si quieren, pero bueno, así es lo puedo explicar. Y posteriormente hay otra atmósfera que se llama la corona. La corona, de hecho, los que pudieron ver el eclipse en su totalidad, pues esa luz blanca que rodea al Sol y que se puede extender bastante, bastante, que sería como su atmósfera alta, y que de hecho es sumamente caliente, es una capa del Sol extremadamente caliente, casi tan caliente como ya ciertas temperaturas del núcleo, que llega a los millones de grados, y sigue siendo la corona solar un misterio para los físicos y para los astrofísicos, porque no tenemos, yo incluido, idea precisa de cómo se calienta tanto esa capa del Sol que se llama la corona, ¿ok? Entonces, aquí así a grandes rasgos, esta sería, digamos, la radiografía o un corte de cómo se vería el Sol si pudiéramos cortarlo y ver sus capas internas, ¿ok? Ahora, el Sol, al igual que nuestro planeta, al igual que la Tierra, pues imagínense que tiene todos estos materiales ahí moviéndose, y todo material cargado que se mueva aceleradamente produce un campo magnético. Entonces, el Sol tiene un poderosísimo, poderosísimo campo magnético también, ¿no? Es como un imán sotototote, un imán muy, muy grande que genera pues toda una capa que podríamos llamar la magnetosfera solar.
¿ok? Es el campo magnético del Sol, pero pues si el Sol es prácticamente toda la masa del sistema solar, imagínense el tamaño del campo magnético del Sol, pues se extiende muchísimo más lejos de lo que llegan sus propios límites y pues puede alcanzar a algunos de los planetas. Mientras más cerca el planeta, pues más intenso es el campo magnético, ¿no? Entonces los planetas internos como Mercurio y Venus pues tienen una interacción muy fuerte con el campo magnético del Sol y este pues va decayendo, se va haciendo cada vez un poquito más débil conforme nos vamos alejando del Sol. Entonces a la Tierra le toca un campo magnético, a Marte otro, etcétera. Pero este campo magnético solar pues está interactuando también con los planetas y pues con todo lo que esté ahí pues en esta área, en esta esfera de influjo solar. Y eso genera también que un fenómeno que se descubrió por el siglo XX, por Parker. Parker propone, y de hecho hay una sonda que se llama Parker, justamente una sonda que estudia el Sol y le pusieron el nombre del descubridor o quien propone este fenómeno que se llama el viento solar. Entonces, el viento solar aquí lo vemos como, bueno, como interactúa de maneras distintas, tanto por la distancia en el que el cuerpo se encuentra del Sol. Entonces, acuérdense, pues mientras más nos alejemos del Sol, menos nos afecta tanto el campo magnético como el viento solar, pero también influyen otras cosas. Por ejemplo, en un asteroide que tiene una masa muy pequeñita y no tiene atmósfera, el viento solar, de hecho, genera reacciones químicas en la superficie de los asteroides, ¿no? Entonces, los asteroides pueden tener reacciones químicas causadas por el viento solar en su superficie. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la Luna, que no tiene atmósfera, pero es muy interesante que el viento solar pues interactúa distinto dependiendo si el planeta tiene o no tiene campo magnético también. Entonces, influyen principalmente dos cosas. Una es el campo magnético propio del planeta. Y les voy a dar el ejemplo de Marte. Por ejemplo, Marte no tiene campo magnético, entonces, y tiene una atmósfera muy débil. Entonces sería prácticamente imposible que nosotros pudiéramos ver un fenómeno como una aurora boreal en Marte, porque no tiene ni atmósfera, o más bien su atmósfera es muy débil, pero además no tiene campo magnético. En cambio, planetas como la Tierra o Júpiter, que tanto tienen atmósfera como campo magnético, entonces la interacción de estos con el viento solar, pues puede generar, entre otras cosas, un fenómeno como las auroras boreales. Entonces, nuestro planeta, pues tiene una relación muy compleja porque, pues está por un lado el propio campo magnético de nuestro planeta, que es este que acomoda las brújulas y por eso nuestra brújula, pues puede apuntar hacia el norte o hacia el sur, nos dice nuestra orientación magnética. Y está por otro lado el viento solar y el campo magnético del Sol. Entonces, estos dos están interactuando todo el tiempo. Todo el tiempo. Acuérdense que pues la Tierra está moviendo alrededor del Sol, el Sol tiene un viento solar y entonces se generan ciertas cosas, por ejemplo, como una onda de choque, que es donde pues ya digamos que se encuentran el campo magnético de nuestro planeta con el viento solar, ¿no? Hay otra cosa que es, digamos, donde termina la influencia magnética de la Tierra que se llama la magnetopausa, ¿no? Y toda esta imagen que está de azul, pintada de azul, pues es lo que se conoce como la magnetosfera, ¿no? La esfera magnética de la Tierra. Ahora, pues ustedes dirán, no parece esfera, no parece esfera, el nombre no es muy apropiado, de hecho, pues tiene por un lado la onda de choque y por otro lado tiene como una estela, ¿no? Así como un barco que se va moviendo y va dejando una estela, pues también la Tierra lo tiene. Entonces vamos a ver rápidamente una animación de cómo es la interacción entre el viento solar y la magnetosfera.
Bueno, el video no tiene sonido. Esta parte es importante, déjenme regresarme tantito, que se llama la reconexión. Entonces, fíjense cómo de repente las líneas como que se reconectan y eso avienta partículas del viento solar que entran tanto por el norte como por el sur, ¿no? Y siguiendo las líneas del campo magnético. Y entonces, cuando se reconectan, entran estas partículas del viento y en estas regiones de arriba y de abajo, del norte y del sur, son las que generan las auroras boreales. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Bueno, entonces el viento solar son estas partículas que están cargadas, eso es importante, están cargadas y están viajando a una velocidad extraordinaria de miles de kilómetros por hora. Entonces, las partículas del viento solar, que son principalmente de lo que está hecha la materia, ¿no? No hay nada muy exótico, no hay antimateria o no hay mucha antimateria, seguramente sí hay, pero no hay mucha antimateria que viaja en el viento solar y que son desviadas por el campo magnético de la Tierra y se van hacia donde el campo magnético es más intenso, que es justamente los polos. Ahora, una vez que entran a la Tierra, esas partículas interactúan con las partículas que forman nuestra atmósfera, que son principalmente nitrógeno y oxígeno, y al interactuar excitan a estas partículas y cuando las partículas regresan a su estado desexcitado es cuando emiten esta luz que podemos ver en forma de auroras boreales. ¿Sale? Entonces, si se acuerdan, voy a regresar dos diapositivas aquí a la animación y voy a adelantar tantito que cuando entran las partículas, entran por estas regiones de acá arriba. Fíjense, acá arriba está esta como coronita cercana al polo norte y acá abajo está una coronita cercana al polo sur. Y esas dos coronitas, aquí vistas desde arriba, acá hay una imagen satelital de por dónde están entrando las partículas del viento solar a la Tierra, se llama el óvalo auroral. Se llama óvalo auroral, así se le llama, y hay uno que está en el norte y del otro lado hay uno que es más o menos simétrico, más o menos, no es perfectamente simétrico, de hecho es una de las preguntas que si se ven en el norte también se ven en el sur. La simetría no es perfecta, pero sí podemos decir que si el óvalo auroral del norte es de este tamaño, el del sur es bastante parecido al óvalo auroral del norte. Entonces, las auroras ocurren justamente en estas regiones, ¿no? No ocurren igual en todas las regiones, sino que aquí estamos viendo, pues, que las regiones rojas y verdes y amarillas son las regiones por donde está entrando todavía más partículas. En cambio, en estas regiones azulitas, pues, la densidad de partículas que están entrando, pues, son menores. Entonces, en este caso, sería más probable ver auroras de este lado que de este lado, por ejemplo. Hay aquí, pues, prácticamente no se verían. Pero algo muy interesante es que a mayor presión del viento solar, el óvalo auroral se mueve a latitudes más bajas. Es decir, que si nosotros aumentamos la presión del viento solar, entonces este círculo, o bueno, más bien este óvalo, se va a abrir y va a bajar a regiones más cerca de los trópicos, ¿no? Entonces, el óvalo auroral depende de qué tan intenso es el viento solar y cómo es su interacción con nuestro planeta. Ahora, ¿de qué dependen los colores de las auroras boreales? Bueno, dependen principalmente de dos cosas. La primera es qué tan alto ocurren en la atmósfera y la segunda es con qué elemento están interactuando las partículas del viento solar. Entonces, por ejemplo, las auroras que son de color más bien rojito, entre rojito o no sé cómo lo vean ustedes, yo lo veo rojo. Bueno, ese color de auroras se produce aproximadamente en una altura de 300 o 400 kilómetros, o sea, son bastante altas y es principalmente oxígeno atómico que pues está interactuando con el viento solar. Luego, el siguiente color, que creo que es el más común de las auroras, es oxígeno atómico, pero excitado a baja altura, es decir, entre 100 y 300 kilómetros, ¿no? Entonces, en esa región de la atmósfera, el oxígeno también está interactuando, pero pues ya es otra interacción distinta que la que está acá arriba. Acuérdense que la densidad del aire disminuye de manera dramática conforme nos vamos alejando hacia arriba. Entonces aquí, pues estas auroras rojas
son de alguna forma un poquito más difíciles de ver porque la interacción con el viento tiene que ser más fuerte, tiene que tener muchísima más interacción para que ya podamos ver ese oxígeno que es muy poco denso y que está interactuando con el viento solar. Y luego las auroras moradas o azules, pues ya ocurren un poquito más abajo, a unos 100 kilómetros, y ese ya es nitrógeno molecular ionizado que está interactuando con el viento solar. Entonces, principalmente son dos cosas, el elemento, y que son los dos principales de la atmósfera. Acuérdense, nuestra atmósfera es aproximadamente 70% nitrógeno y un 30% oxígeno. Y el oxígeno, pues depende de dónde interactúe. Si es muy arriba, la aurora es roja. Si es a una altura media, la aurora es verde. Y si es en la atmósfera más baja, entonces ya es el nitrógeno, que se puede ver tanto azul como moradito, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que le da la coloración a las auroras. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les comenté que había una capa del Sol que se llamaba la zona de convección? Que es ahí el calor del núcleo, pues se está transmitiendo, pero no por movimiento de fotones, sino más bien por el movimiento del material que sube, ¿no? Digamos que el hidrógeno, el nitrógeno, perdón, el hidrógeno caliente o el helio caliente que sube, pero aquí, en este caso, cuando interactúa con el campo magnético del Sol, hay veces que el campo magnético del Sol como que le impide a esa parte caliente subir, como que lo atora, y eso hace que haya regiones de la fotosfera que estén considerablemente más frías que el resto y se ven como manchas solares. De hecho, estas manchas, pues, a lo mejor se acordarán los que vieron con los lentes del eclipse, estas manchas se pueden llegar a ver incluso sin telescopio, y nosotros con los telescopios de Clavius, pues a cada rato podemos ver estas manchas solares. Y nada más como para que se den una idea, una manchita como esta, pues podría ser incluso más grande que todo nuestro planeta, ¿no? Entonces aquí la Tierra cabría fácilmente en esta mancha solar, para que vean que el Sol, pues es una cosa extremadamente grande. Entonces, bueno, son regiones que temporalmente, estas no están siempre ahí, aparecen y desaparecen, y aparecen más oscuras que el resto de la superficie del Sol, en particular que la fotosfera, porque pues su temperatura es considerablemente más baja. Ahora, cuando decimos más baja, acuérdense que la superficie del Sol pues tendrá una temperatura de unos 5000 grados, entre mis 5000 y 6000 grados centígrados o Kelvin, ya para estos números da casi lo mismo. Y pues esta puede tener miles de grados, pero bueno, considerablemente más fría. Entonces, cuando decimos fría, pues es fría para hacer la superficie del Sol, pero pues no podemos decir que sea fría. El otro día alguien preguntaba, creo que fue Iker Ibarra que preguntó que qué pasaría si el Sol se cubriera de manchas. Bueno, creo que alguien hizo un cálculo y se vería tan brillante si el Sol estuviera todo cubierto de manchas, así toda su superficie cubierta de manchas, creo que brillaría tanto como la Luna. O sea que sería bastante brillante, pero bueno, considerablemente menos brillante que el Sol cuando está pues en normal, ¿no? Y estas manchas solares, pues se sabe desde hace ya varios años que siguen un ciclo que se conoce como el ciclo de 11 años del Sol. Quiere decir que el Sol cada 11 años tiene un máximo de manchas solares, tiene muchísimas manchas y de repente va bajando y luego tiene un mínimo de manchas y luego vuelve a subir o subir y contamos muchas manchas y luego vuelve a bajar y esta onda tiene un periodo de aproximadamente 11 años. Entonces, fíjense que nosotros ahorita estamos muy cerca, estamos bastante cerca del máximo de este ciclo de 11 años, que estaríamos contando pues más manchas de las que se ven, bueno, con los periodos mínimos. No voy a decir normalmente porque pues el ciclo es periódico, pero entonces ahorita estaríamos cerca del máximo de las manchas solares en este ciclo de 11 años. Entonces, así sería un ejemplo, un ejemplo de cómo se vería el Sol en un mínimo, es decir, cuando tiene poquitas manchas. Por ejemplo, por ahí del año 2020 estuvimos cerca de el mínimo, pues se vería así, con muy pocas manchas o ninguna visible. En cambio, en un máximo solar, pues se verían así más o menos, ¿no? O sea que esto sería el Sol muy manchado o bastante manchado cerca del máximo de este ciclo de 11 años. Y hay estos efectos que también son maravillosos. Aquí les pongo dos observaciones en distintos telescopios
de lo que se llaman eyecciones de masa coronal. Es decir, de repente hay regiones en donde el Sol pues hace una erupción de este material, un viento solar muy fuerte y concentrado en una región pequeñita que podríamos llamar una tormenta solar. No geomagnética todavía, pero una tormenta solar. Entonces, ¿qué son las eyecciones de masa coronal? Así rápidamente, bueno, son explosiones muy masivas de plasma y también campo magnético que se desprenden de la corona y son lanzadas hacia el espacio. Ahora, estas eyecciones pues pueden ir en cualquier dirección. Acuérdense que el Sol es una esfera, o bueno, es cercano, lo podemos modelar como si fuera una esfera, y entonces estas eyecciones pues pueden ir prácticamente en cualquier dirección del espacio y no necesariamente tienen que venir hacia la Tierra. Pueden liberar millones, miles de millones de toneladas de masa solar, o sea, entonces son unas cosas extraordinariamente grandes y viajar a velocidades que van hasta los más de 2000 kilómetros por segundo. Entonces, este material pues puede viajar muy, muy, muy rápido y acuérdense, son millones de toneladas de material solar viajando a enormes velocidades en el espacio. Entonces, esto no es un comportamiento normal del viento solar, sino que ya es llamado una tormenta solar. Esto sí ya sería considerado pues una especie de, hace rato que estábamos hablando de huracanes, pues una especie de huracán, ¿no? Si hacemos la analogía del viento solar con esto, pues eso sería ya un huracán. Entonces, aquí hay algunos modelos de cómo se transmite el plasma. Entonces, aquí vean, hay una erupción de una eyección de masa coronal que apunta hacia un planeta, en este caso es Venus, el verde es Venus, y entonces así está. Entonces, en este caso, la tormenta solar le afectaría al planeta Venus, pero, por ejemplo, la Tierra, que es esta amarilla, pues no se vería afectada en realidad por esta tormenta solar. Entonces, para que sea una tormenta geomagnética, lo que tiene que ocurrir es que la tormenta solar o la eyección de masa coronal pues tiene que coincidir con el planeta. Entonces, en este caso del ejemplo, pues Venus sí se hubiera visto afectado, pero la Tierra, que es esta de acá, pues no tendría mayor problema. ¿Sale? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que sea propiamente esto llamado una tormenta geomagnética? ¿No? Entonces, hay que distinguir entre las tormentas solares y las tormentas geomagnéticas. Fundamentalmente, ¿qué tiene que ocurrir? Que una de estas tiene que estar apuntando hacia nuestro planeta, fundamentalmente. Y entonces, toda esta cuestión que vimos hace rato de cómo interactúa el viento solar con la magnetosfera, pues se vuelve extrema, es decir, pues la presión del viento solar se vuelve muchísimo más alta de lo que es normalmente con el viento solar. Si entran partículas cargadas del Sol a la Tierra, pues entran muchísimas más. Entonces, pues es fundamentalmente, digamos que la diferencia es cuando el viento solar pues está soplando normalmente y una tormenta geomagnética pues sería un huracán de viento solar que está apuntando hacia nuestro planeta. Estas tormentas geomagnéticas pues dependen de varios factores, ¿no? Dependen de qué tan fuerte fue la erupción solar, qué tan orientada estaba hacia nuestro planeta, entre otros factores, y pues está clasificada en una escala que se llama la escala G de tormentas geomagnéticas y es una escala de impacto. Entonces vamos a ver rápidamente qué tipo de tormentas pueden ocurrir, de tormentas geomagnéticas. Ahí ya se me atravesó aquí una cosita, perdón. Y bueno, las G1 son tormentas menores, pueden tener leves afectaciones en las redes eléctricas y pues se pueden ver auroras boreales en lugares como Canadá y Alaska, ¿no? Entonces estas pues son, digamos que bastante comunes. Luego siguen las G2 que se llaman moderadas. Igual pueden producir fluctuaciones en las redes eléctricas, afectar sistemas de navegación y orientación de satélites y las auroras podrían llegar a ser vistas ya en Estados Unidos en lugares como Nueva York y Idaho, que son estados, digamos, que están pegados al norte de Estados Unidos. No se alcanzarían a ver en Texas, por ejemplo, pero sí se alcanzarían a ver ya en lugares de Estados Unidos. Luego siguen las G3, que son consideradas fuertes. Aquí ya pueden producirse correcciones de voltaje en las redes eléctricas y afectar sistemas de navegación por satélite y radio de alta frecuencia. Las auroras podrían llegar a ser visibles en latitudes ya bajas como en los estados de Illinois y Oregon, ¿no? Luego siguen las G4, que se llaman severas.
Estas pueden producir problemas generalizados en las redes eléctricas y afectar a los sistemas de navegación por satélite y radio ya por más tiempo, ¿no? Porque estas pues se pueden, digamos que arreglar más o menos rápido, pero estas ya podrían afectar más fuerte. Y las auroras podrían ser visibles en gran parte de los Estados Unidos. Y de hecho, la que ocurrió el pasado 10 de mayo de 2024 fue categorizada como una tormenta severa y por eso pues podría verse en gran parte de los Estados Unidos. Y sigue otra que se llama extrema. Eso sí ya sería un poquito más peligroso. Problemas generales en las redes eléctricas, afectar sistemas de navegación de manera significativa y las auroras ya podrían ser visibles en lugares como Florida y Texas. Entonces, de hecho, lo que experimentamos el pasado 10 de mayo fue entre estas dos, aunque no se tuvieron problemas significativos, de hecho, ni en sistemas de navegación, ni en redes eléctricas, ni mucho menos. O sea que la verdad es que nos fue bastante bien. Ahora, ¿qué tan comunes son? Esto es muy interesante. Bueno, las menores son muy comunes y ocurren docenas de ellas cada año. Entonces, esto de alguna forma podría garantizarnos que cada año se vería una aurora boreal en regiones muy al norte. Eso no es verdad, no es que cada año se vea, hay años que no tienen auroras, pero estadísticamente tenemos suficientes tormentas geomagnéticas para tener al menos en el planeta una aurora al año. Luego siguen las moderadas, las G2, pueden ocurrir en promedio una cada año, es decir, que cada año tendríamos la probabilidad de que se vieran auroras boreales en regiones ya del norte de Estados Unidos. Luego las fuertes ocurren una cada 3 o 4 años, ¿no? Entonces eso pues baja la probabilidad pues es bastante baja y eso solo se vería en estados, digamos que más o menos en medio, ni tan al norte ni tan al sur de Estados Unidos. Luego las severas que pueden ocurrir una o dos por cada ciclo de 11 años, que es lo que vivimos nosotros. Y por último, las extremas, que son eventos pues excepcionales que no ocurren con regularidad. Ahí no podemos decir que ocurre una cada año o una cada tantos años. Esas sí ya son pues de alguna forma impredecibles. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si ocurre una o dos por ciclo de 11 años, ¿por qué se ven tan pocas auroras tan abajo? Y acuérdense que esto tiene que de alguna forma coincidir con que la tormenta solar coincida con la orientación de la Tierra. Entonces, que ocurra una tormenta geomagnética no necesariamente tiene perdón, una tormenta solar no necesariamente tiene que estar apuntando hacia la Tierra y por eso no vemos de estas pues cada ciclo solar, ¿no? Ya vimos que estadísticamente pues más o menos una por siglo en territorio mexicano. Entonces, esta es una fotografía de el Sol el 10 de mayo del año 2024. La foto no es nuestra, de hecho, nosotros recibimos ahí un mensaje de un grupo de astrónomos que son aficionados y estamos en un grupo y mandaron un mensaje diciendo, ¿ya vieron la mancha solar el 10 de mayo? Entonces salimos con el telescopio y efectivamente esta que está numerada como la 3664. Esta mancha solar se veía increíble con el telescopio. Les digo que esta foto no es nuestra, pero se veía así como la están viendo en la foto. Y de hecho, si uno se ponía las gafas para ver el sol, este filtro para ver el sol con el que vimos el eclipse, uno no necesitaba realmente ni el telescopio y esta mancha era claramente visible. La mancha era súper, súper, súper grande, súper visible. Entonces, había mucha actividad solar de manchas, lo cual era esperable, pues justamente porque sabíamos que estábamos cerca de, el máximo del ciclo de 11 años. Luego vean este video rápidamente. Anas, déjenme, a ver, espérenme tantito, déjenme mover esto y ponerle los subtítulos rápido para que lean un poquito la descripción. Subtítulos. No me da la opción aquí está, subtítulos, ahí está. Entonces, desde el 3 de mayo hasta el 9 de mayo, pues hubieron varias llamaradas, de hecho, 82 llamaradas que fueron visibles y muy, muy notables.
Entonces aquí vamos a ver las principales. Durante toda esa semana hubo gran actividad solar. Aquí está la M91. Entonces aquí está, sería esta tormenta de aquí. Pues tuvo bastante actividad. De hecho, cuando ven que como que vibra la imagen es porque justo la misma explosión está afectando al instrumento y hace que el instrumento pues, reaccione al bombardeo de partículas. Todo esto ocurrió del 3 al 9 de mayo del 2024. También se puede ver la rotación del Sol ahí lentamente, tanto el movimiento de la Tierra, pero como la rotación del Sol. Aquí hay otra tormenta bastante notable. Y se puede ver esta región. Y aquí hubo otra explosión. Entonces, el Sol toda esa semana estuvo bastante activo. Tenía muchísima actividad, teniendo pues varias de estas tormentas solares que, pues como pueden ver, estaban más o menos orientadas hacia nuestro planeta, ¿no? Ahí está otra. Ahí está otra. Esta está enorme. Y otra vez volvió a hacer erupción, por así decirlo, ¿no? Una eyección de masa coronal bastante fuerte. Entonces, este video, pues es de varios días durante toda esa semana, del 3 al 10 de mayo de 2024, en el que se vio toda esta actividad del Sol. Ahí. Entonces, pues las páginas de los observatorios solares, principalmente la NASA, pues estuvo haciendo ciertas advertencias. Aquí, por ejemplo, eh, tormenta geomagnética severa puede impactar la Tierra del 10 al 12 de mayo de 2024, ¿no? Entonces, esto se puede predecir porque acuérdense que el viento solar viaja un poquito más lento que la luz, bueno, bastante más lento que la luz, y entonces se pueden predecir las tormentas geomagnéticas con cierta anticipación. Se puede tener hasta 18 horas de anticipación de saber que va a llegar y que es posible que afecte a la Tierra, ¿no? Entonces aquí estaban algunos modelos, estos no son observaciones, sino modelos. Entonces aquí se ve la explosión de masa coronal que está apuntando hacia la Tierra y que después llegó a nuestro planeta el 11 de mayo, ¿no? Entonces fíjense aquí, se tardó hasta 2 días, bueno, un poquito más de un día, en el que llegó, digamos, la onda más fuerte de esta erupción de masa coronal a nuestro planeta. Esto fue una predicción, no es una observación, sino así predicen cómo se transmite el plasma. Por eso no pueden estar seguros, porque estos son modelos, no pueden estar seguros de que la tormenta vaya a ocurrir o no. Entonces, fíjense cómo ya se había predicho, se podían predecir con anticipación la ocurrencia de las tormentas. Gracias, Cristina. Lo más importante es que si usted se encuentra en un proceso de estos, hay que consultar con un experto. Escucha esto, una tormenta geomagnética severa se avecina a nuestro planeta, lo que ha llevado al Centro de Predicción del Clima Espacial a emitir una alerta, la primera en casi 20 años. Esto significa que de las emisiones constantes de masa de la corona solar, muchas de esas partículas podrían llegar a la Tierra a partir de esta misma tarde. Podría ser posible incluso que usted vea las auroras boreales esta noche, así que no se le olvide mirar hacia el cielo. Entonces se podían predecir y pues efectivamente la noche del 10 y el 11 de mayo pues se vio, esta es el óvalo auroral del norte.
Aquí está observado desde un satélite y fíjense cómo el óvalo auroral pues llegó hasta varios lugares de Estados Unidos, ¿no? México está acá abajo y entonces el óvalo auroral llegó hasta acá. Esa es una imagen de satélite de cómo fue ese óvalo auroral y pues ustedes dirán que no llegó hasta México. Entonces, ¿cómo fue posible que se hayan visto desde México? Y bueno, la explicación es la siguiente. Entonces, es un dibujo muy, muy, muy burdo. Pero acuérdense que les mencioné que las auroras ocurren, los distintos colores de las auroras ocurren tanto qué tan alto están en la atmósfera como con qué elemento interactúan. Y entonces lo que pasó es que nosotros alcanzamos a ver desde México hacia el horizonte norte. Si nosotros veíamos hacia el horizonte norte, nosotros lo que estamos viendo hacia el horizonte, perdón, yo me fui para el otro lado, lo que nosotros vemos hacia el horizonte, pues son capas muy altas de la atmósfera muy lejana. Y entonces las auroras que nosotros alcanzaríamos a ver desde México tendrían que ser las auroras muy altas que están ocurriendo muy lejos. Si nuestro horizonte nos permitiera ver, ¿no? La atmósfera muy alta de Estados Unidos, del centro de Estados Unidos, entonces ahí podríamos ver las auroras. Entonces, hubiera sido imposible que alguien haya visto una aurora en México muy cerca del cenit, del punto más alto del cielo, sino que tuvo que haberlas visto hacia el horizonte. Entonces, aquí hay algunas fotos, auroras boreales en Zacatecas, un astrofotógrafo zacatecano pudo observar y fíjense cómo esto coincide. La aurora está apuntando hacia el horizonte, no está en el cenit, no está en el punto más alto, sino en el horizonte, viendo hacia el norte y la aurora es precisamente roja. Entonces estamos viendo aquí pues parte de la atmósfera alta de un lugar muy lejano. Por acá hay otra esta es desde, es que está aquí una cosa, esta no me acuerdo desde dónde es, desde Sonora. Esta es desde Sonora y otra vez la aurora es roja y está cerca del horizonte, ¿no? Y en lugares norte, en Sonora, pues que están bastante más cerca del norte que nosotros. Esta fue desde Sinaloa, México, y fíjense cómo la aurora pues fue también roja, roja y viendo hacia el horizonte de un astrofotógrafo que se llama Alfredo Juárez. Y ya nada más por último, ¿sí se está viendo mi pantalla, Lore? Por Sí, último, bueno, aquí, totalmente. aquí les va. Sí, perdón, es que me puso un letrero aquí, pero sí se estaba viendo. Entonces, ya nada más por último, quiero, esta no, esta es desde Estados Unidos, pero quiero que vean un timelapse y que pongan atención justo en cómo los colores de las auroras dependen de la altura y cómo se comportan las auroras a través del tiempo, porque no están estáticas, sino que se están cambiando.
Listo. Ay, ya no me hace caso esto. Y bueno, con eso me gustaría concluir y más bien pasar a la sección de comentarios y preguntas. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y pues vamos a platicar de esta experiencia.